Es muy importante contar con la participación de profesionales de diferentes países. Hoy, ¿qué es AMPE? AMPE es la Asociación Mundial de Psicología en Emergencia, una organización que busca fortalecer la preparación de profesionales de la psicología para intervenir ante emergencias, desastres, crisis y otras situaciones que puedan generar un fuerte impacto emocional en las personas, familias y comunidades. La psicología de emergencias es un conjunto de conocimientos para eh, apoyar en situaciones de crisis. Requiere preparación. Muchas veces no pensamos que debemos estar preparados para una emergencia, una tragedia, una crisis, y debemos empezar a conocer los protocolos, saber cómo acercarnos a una persona afectada, cómo poder hacer una contención emocional, poder identificar las necesidades de la persona que vamos a ayudar y sobre todo cómo intervenir sin causar daño a las personas que estamos ayudando. Para esta capacitación es muy importante entender que vamos a compartir conocimientos que ya están comprobados en campo y tienen una base académica. Es una herramienta que puede ayudarnos a brindar una atención profesional haciendo el menor daño de intromisión y efecto negativo a la persona. Es un honor realmente contar con el presidente de la Asociación Mundial de Psicología de Emergencia, Magíster Cienciano Fernando Alzara, presidente de AMPE Perú y de la asociación a nivel mundial, referente de la psicología de emergencia a nivel internacional. Nos estará compartiendo la capacitación sobre primeros auxilios psicológicos, esta herramienta fundamental para la intervención en situaciones de crisis y emergencia de cualquier tipo. El profesor, gracias por aceptar esta invitación y compartir sus conocimientos con nuestros colegas. A todos los psicólogos que están conectados, gracias por estar aquí. Nos convoca a una emergencia con nuestros hermanos colombianos en este momento. AMPE ha sido de vital importancia para apoyar en Venezuela durante los dos terremotos recientes. Y sin más, les dejo con nuestro presidente de AMPE Internacional, Fernando Alzara, para dar inicio a esta capacitación de primeros auxilios psicológicos. Somos afortunados de contar con su participación. Bienvenido y adelante. Muchas gracias, Aarón, por la presentación. Ya me presentaron, soy Fernando Azálgara, presidente internacional de la Asociación Mundial de Psicología en Emergencias. Un poquito antes de comenzar, contarles que AMPE somos una organización sin fines de lucro, que tenemos presencia en 16 países y más de 500 socios a nivel mundial. El último mes ha sido, el último mes y medio ha sido bastante álgido para nosotros porque nos ha tocado trabajar con terremoto de Venezuela, terremoto en Perú, en la zona de Junín, en la erupción del volcán la semana pasada, hemos estado en la erupción del volcán del Fuego en Guatemala, y hoy día estamos acompañándolos a nuestros hermanos colombianos con el sismo que les ha tocado vivir. Entonces, esa es la intención de AMPE. AMPE desarrolla redes, lazos de de vínculos entre psicólogos especialistas, psicólogos, con tal de trabajar lo que es salud mental en diferentes zonas de emergencia. Un poco para que me puedan ir conociendo. Tengo un máster en Counseling e Intervención de Urgencias, Emergencias y Catástrofes por la Universidad de Málaga en España. Especialista en Psicología de Emergencias, Desastres y Pérdidas Personales por INUPSI España. Especialista en Intervención PEBRE en Duelo de la Escuela de Tanatología de Jalisco. Actualmente presidente internacional, soy miembro fundador del AMPE, ¿no? Este proyecto comienza en el 2022 con 7 países y 7 socios. Y también soy presidente de la delegación de Perú. Eh, Soy miembro de la Sociedad Interamericana de Psicología y co-coordinador del Grupo de Trabajo de Psicología, Emergencia y Desastres. Actualmente soy miembro del Comité Asesor Permanente de Psicología de Emergencias y Desastres del Consejo Directivo Nacional del Colegio de Psicólogos de Perú. Soy miembro del Cuerpo de Bomberos de Perú, soy actualmente subteniente y también
pertenezco a la oficina de bomberos psicólogos en emergencias y desastres. Tenemos un poquito de experiencia. Yo me meto al mundo de la psicología de emergencias en el año 2010, de lleno ya como profesional, pero ya desde estudiante me tocó vivir algunas emergencias macros por mi actividad de bombero. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es a tener un acercamiento de las experiencias, las vivencias y cómo ustedes van a poder afrontar, van a poder apuntalar y ayudar a esta población. No nos vamos a guardar nada. Esta presentación la estamos grabando para que después ustedes la puedan, puedan acceder a ella por medio del canal de YouTube de AMPE Perú y también la tengan siempre a mano. Tenemos que entender que tenemos diferentes tipos de emergencias y desastres y estas van a variar por diferentes factores. Y sobre todo lo principal que va a determinar qué es un desastre, qué es una emergencia y qué es una catástrofe, es la magnitud del evento, la cantidad de las víctimas y la capacidad de respuesta de las instituciones del país. Entonces, en el último mes hemos visto 3 terremotos en la zona sur del continente. Caracas, eh, Perú y Colombia. Nosotros podemos decir que la emergencia, que el terremoto de Perú es una emergencia. Un sismo de 6,5 grados en una zona de una provincia que se llama Huánuco, donde nuestra capacidad de respuesta regional y nacional no se vio afectada. Actualmente, lo que se está viviendo en Colombia es un desastre. Esto ha movilizado a todo el país para poder brindar la ayuda. Hay, eh, ¿Ha superado la capacidad de respuesta de las localidades? Sí, pero el resto del país ha podido responder con diferentes organismos que tienen, como son los más de 20 equipos USAR que tienen ustedes. Entonces se convierte en un desastre porque actualmente todavía no se habla de llegada de ayuda humanitaria, ayuda del exterior. Está llegando algunos aviones, sí, vecinos, pero que están pudiendo ustedes responder con sus propios medios. Pero es un evento de gran envergadura. A comparación de Perú, que fue en una sola provincia, se ha afectado 49 provincias 49 distritos de la zona colombiana, que ha generado que se muevan en varios puntos focales intervenciones de ayuda. Y en el caso del terremoto de Caracas, se convirtió en una catástrofe, con miles de muertos, miles de accidentados, de lesionados y cientos de desaparecidos. ¿Qué varió? Las intensidades estuvieron por ahí, los niveles de vulnerabilidad de los diferentes países se presentaron. Venezuela fueron 2 sismos casi al unísono que generaron un sistema de red, haciendo que el suelo sea muy inestable y que condiciones sociales, gubernamentales, logísticas, por la continua crisis, les tocó ser más golpeados. Entonces vamos a ver que muchas veces las emergencias y los desastres van a depender de la capacidad de respuesta de los equipos y de la brecha de vulnerabilidad que tienen las poblaciones más afectadas. Si bien estamos hablando que en Colombia este sismo ha afectado el eje cafetalero, que es un ambiente rural, ¿por qué lo convierte en desastre? Porque para poder llegar a todas las comunidades, no tenemos ahorita carreteras. Se están rehabilitando vías. Entonces, vamos a tener poblaciones que van a estar mucho más olvidadas. ¿Por qué? Porque literalmente estamos priorizando las grandes urbes. Entonces, esas parcelas rurales donde tenemos población, lo van a sentir más, se les va a pegar más la emergencia. Entonces, vamos a ver que acá no solamente es del evento, sino también es de cómo el contexto, cómo
la situación va a ir afectando. Vamos a encontrar diferentes emergencias a nivel mundial, diferentes generadores, y nunca hablamos y ya se dejó de hablar de los desastres naturales. Eso ya no existe. Son fenómenos naturales que generan desastres, porque el desastre lo genera la participación del hombre. Por eso nosotros vamos a tener diferentes fenómenos naturales en dos características: eventos de geodinámica interna y eventos de geodinámica externa. Cuando hablamos de eventos de geodinámica interna, hablamos de terremotos, tsunamis, vulcanismos. Y cuando hablamos de eventos de geodinámica externa, estamos hablando de heladas, friajes, vientos, lluvias, deslizamientos en masa, activación de quebradas secas. ¿Y por qué son fenómenos naturales y no son desastres naturales? Porque estos fenómenos han estado desde antes de la creación del hombre, desde cuando el continente era Pangea y nos fuimos dividiendo en Eurasia, y tener los continentes que tenemos actualmente. Hubieron terremotos, hubieron vulcanismos que modificaron la morfología de los terrenos de donde actualmente nosotros vivimos. Y también tenemos eventos de origen antropogénico, que más que todo están alineados a accidentes industriales, en los cuales podemos tener derrames de productos químicos, incendios industriales, contaminación. Y lo que estamos viviendo actualmente, y lo que vivimos nosotros en los tres diferentes terremotos que yo les hablé, tenemos eventos socionaturales, fenómenos naturales que combinados con con las condiciones sociales, con las condiciones de vulnerabilidad, estos eventos van a afectar tanto desde la naturaleza, generando un gran impacto a las comunidades. Colapsos de viviendas, inundaciones, que va a generar que las poblaciones tengan eh, diferentes formas de ver la emergencia. Normalmente en eventos socionaturales hay un gran temor de recurrencia del evento, por un tema de lo que se llama psicología ambiental. Actualmente en Latinoamérica estamos viendo el fenómeno del niño. Si tenemos eventos, el año pasado que vivimos un niño costero, tuvimos activación de quebradas secas, tuvimos zonas de inundación, esa población al saber que otra vez se va a repetir ese fenómeno del niño y de mayor intensidad porque va a ser un niño global, va a vivir más ansiosa, porque existe una ecoansiedad por la recurrencia de los eventos ante la no reducción o mitigación de los riesgos en gestión en GRD. Y luego tenemos las emergencias complejas que ya involucran guerras internas, conflictos armados, sicariato, eventos mucho de mayor nivel de violencia que hace que las poblaciones tengan no solamente el impacto del trauma, sino tengamos algunos duelos adicionales como el migratorio y tengamos desplazados y tengamos necesidades de ayuda humanitaria específicas. Bueno, no vamos a hablar de Perú, de los riesgos de Perú, pero sí vamos a hablar que Perú y Colombia son países tan hermanos que tienen riesgos muy similares y climas muy similares también. Estamos expuestos a vulcanismos. Ustedes tienen el volcán El Ruiz, el Nevado del Ruiz, el cual ya en los años 80 cobró muchas vidas y su última activación, si no mal no recuerdo, fue en el 2022, 2023. Tienen, tienen zonas de mucho calor que está en la zona de la costa, porque ustedes tienen dos costas, la del Caribe y la del Pacífico. Su costa del Pacífico se ve afectada por el fenómeno del Niño y actualmente ustedes son uno de los países que van a tener una mayor vulnerabilidad, una mayor presencia de impacto del Niño. Tenemos sismos, como el que les toca vivir, porque adicionalmente en Colombia, al igual que Venezuela, ustedes tienen una tripartita de placas tectónicas. La placa en Nazca o continental, la- la- el, el cinturón de fuego, que es, digamos, que es la que se encuentra en el Pacífico, y la placa de Cocos, que es o la placa de Caribe. Los que son placas que están en continua actividad. Si bien ustedes han tenido un terremoto dentro de territorio,
y no han sido en los zócalos continentales donde normalmente golpean las placas, eso también nos indica que las fallas están activas. Y tenemos problemas muy similares, problemas sociales como pobreza y desigualdad, baja educación o cultura, que hace que de repente mitigar riesgos, trabajar salud mental en contextos de emergencia sea un poquito más complejo. Viviendas informales que se han construido como iba a la economía de las familias. Y es por eso que a veces tenemos colapsos estructurales. Tenemos instituciones que de repente no están tan bien posicionadas o con una respuesta tan idónea o tan rápida. La suerte que hemos tenido es que el terremoto haya sido cercano y que haya sido en día laborable. ¿Se imaginan un terremoto en fin de semana cuando el sector público no está trabajando? Sí, en nuestra realidad latinoamericana lo pasamos para el lunes y los equipos de voluntarios son los que van a ir trabajando. Entonces vamos a ver que tenemos muchas vulnerabilidades, tenemos muchas semejanzas en Latinoamérica. Y vamos a hablar sobre el trauma y es lo que estamos viviendo. Y tenemos que entender que el trauma no es un monstruito de terror, sino que es una respuesta de nuestro cerebro a un evento que nos va a afectar a nivel emocional, cognitivo, físico y conductual. Y el trauma no necesariamente lo va a generar el evento en sí, sino que el trauma puede ser generado por las secuelas del mismo evento. Y se va a ver, ¿y por qué? Porque va a jugar con nuestra capacidad de resiliencia y de afrontamiento, generando sentimientos de impotencia, de pérdida de control, de amenaza o de peligro. Entonces, de repente el trauma a mí, y a veces como, digamos, me ha pasado con poblaciones que he estado atendiendo últimamente, no es el terremoto. De repente ha sido la impotencia de no salvar a mis seres queridos. De repente ha sido los olores que se han generado después del evento por la acumulación de cadáveres. Entonces vamos a ver que van a haber vivencias traumáticas, pero que muchas veces este evento va a ir de la mano con lo que nos toca vivir y con nuestros sentimientos de indefensión que tenga la persona para afrontar una emergencia. Por ejemplo, Venezuela hace más de 60 años no vivía un terremoto. Entonces no estaban acostumbrados. Factor que en Colombia, el año pasado, ustedes tuvieron un terremoto justo en la zona donde tienen desplazados, donde tienen problemas con la guerrilla. Entonces ahí vamos a ver que hay un factor protector. Eh, la última activación volcánica del Ruiz fueron algunos tremores y fueron algunas alertas, pero no llegó a ser una erupción, como la que ocurrió con el volcán del Fuego en Guatemala. Entonces, dependiendo de las experiencias que tengamos, la mochila emocional que carguemos y los backups de conocimiento que tengamos, el evento que tiene potencial traumático nos va a afectar o, no, o más o menos. Y vamos por digamos, un accidente grave automovilístico. ¿Qué me puede traumar? El ruido, el sonido del impacto, los golpes, el aturdimiento, de preguntarme qué pasó, qué no pasó, el ver morir a una persona, el encontrarme atrapado entre los fierros, o el mismo hecho de las operaciones de rescate de que los bomberos estén trabajando con las herramientas de corte y ese ruido tan cerca de mí me genere también un trauma. Entonces, vamos a ver que se pueden generar traumas tanto por eventos naturales, accidentes, factores antropogénicos, factores sociales como la violencia, asaltos, o simplemente recibir una mala noticia en la cual yo tengo la pérdida de seres queridos. Hasta cómo damos la noticia puede generar que tengamos un trauma o no. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos un evento
potencialmente traumático, con altos niveles de estrés, altos niveles de violencia, nuestro órgano protector es el cerebro, y en especial la amígdala. La amígdala va a detectar peligro y automáticamente va a indicarle al cerebro racional que se bloquee, desarrollando un instinto de supervivencia. Y cuando tenemos un instinto de supervivencia, esa persona no está razonando, no me va a entender procesos comunicacionales muy complejos. Y me va a dar tres tipos de respuestas biológicas. Y estas respuestas son tan hermosas que no discriminan absolutamente nada. No discriminan sexo, orientación sexual, no discriminan credo ni condición social. Y lo más hermoso es que estas tres respuestas las tenemos cada uno de nuestros organismos. La lucha, la huida o la parálisis. ¿Qué va a depender de por qué se activa una o la otra? La lucha o la huida son las primeras respuestas que se van a presentar. Si yo soy bombero, soy rescatista y estoy entrenado, voy a tener lucha, acción, voy a entrar a la zona de emergencia. Si eso me ha generado mucho miedo, me ha preocupado, yo voy a tener huida. Voy a salir, voy a salvaguardar mi integridad. Y cuando el evento que nos ha tocado experimentar sobrepasa nuestra capacidad de respuesta innata, recién aparece la parálisis. Me congelo, no puedo trabajar, no pienso, estoy paralizado. Entonces, ustedes van a encontrar esta respuesta dentro de las poblaciones que van a asistir. Entonces, yo les hago una pregunta y espero que me respondan. Si tengo personas que sus procesos neuronales no están funcionando, terapias tradicionales como la conductivo-conductual, la de aceptación y compromiso, la gestal, la TREC, ¿van a poderme funcionar? ¿Van a funcionar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Voy a poder hacer terapia? ¿Voy a poder tener un acercamiento? La verdad es que no. Yo pienso que no, Muy bien, Norma. ¿Por qué no? porque en ese momento su cerebro está activado, ¿verdad? Y lo que quiere es buscar un lugar seguro, Muy bien, Norma. la El cerebro está en sobrevivencia, supervivencia y claro. está como un animalito, Fíjate literalmente que hablando. voy a compartir algo corto. Mi hija Vale. está en Pereira en este momento. Y en el momento del terremoto, ella salió con su hijo, tomó su carro y aún en el terremoto, ella salió con su carro y en cuestiones de mediodía estaba en Medellín. No Es que llevó también, nada, no sacó nada, fue una activación increíble. Le digo yo, ¿cómo es que saliste? también tienen que ver la adrenalina, ¿no? Claro, claro, En momento de miedo, de lucha, la adrenalina también se activa, pues lo que él dice, nos pone en modo supervivencia, se activa y podemos hacer muchas cosas de las que a veces no creemos que somos capaces de hacer. Sí, y, correcto. y como comentaba Norma, su hija agarró el carro, salió de ahí, llegó a Medellín y cuando reaccionó fue, ¿qué hago yo acá? Correcto, ¿Cómo no, llegué? no tenía documentos, no tenía nada, no tenía ropa. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros queremos y tenemos psicólogos de línea, psicólogos civiles, como nosotros decimos muchas veces los emergencistas, y los mandamos a una zona de emergencia sin conocer cómo funciona el cerebro, terminamos revictimizando a las víctimas, más que ayudándolas, por múltiples factores. Y uno de ellos es por no entender cómo funciona el cerebro. Otro es por cómo nos han enseñado a nosotros a intervenir en psicología. Otro factor que nosotros vamos a aprender en esta formación es a quitarnos el chip de clínicos. No hay patologías acá.
Son respuestas normales ante un evento anormal que les ha tocado vivir. Nadie colocó en su agenda que ayer a las 7:30 de la mañana les iba a tocar vivir un terremoto. Entonces tenemos que ver que muchas de las respuestas y los comportamientos que se nos van a presentar, paranoides, esquizoides, dubitativos, y todo lo que pueda parecer agresividad, miedo, ira, llanto, abulia, son completamente normales. Hasta ideación suicida. Lo que tenemos que tener cuidado es cómo es que también lo están asumiendo, ¿ok? Entonces, sabiendo que el cerebro se bloquea, acá viene otro factor. Y disculpen la palabra que voy a usar. La masa es bruta. Cuando tenemos muchas personas con el cerebro en reptiliano, de manera instintiva, van a reaccionar al primer estímulo, positivo o negativo. Si un vecino dice, pongámonos manos a la obra y ayudemos a los que están atrapados, vamos a tener a todos ayudando, o sea, sin saber muy bien cómo, pero haciendo descombramiento como se ha visto en las noticias. Pero si tenemos un vecino que grite, este es el fin del mundo y vamos a morir, hay que buscar alimentos, vamos a tener saqueos. Y esto es por eso que se explica que nos pasó en todo el mundo cuando nos indican que nos van a encerrar por el COVID, lo primero que se acabó fue el papel higiénico, porque en el razonamiento limitado fue, es una gripe, es un problema de vías respiratorias, necesito con qué limpiarme los mocos. Y no pensaron que necesitaban alimentarse, no pensaron que necesitaban de repente medicamentos. Lo segundo que se acabó después del papel higiénico fue el licor. Y fue, si el alcohol me cura, me protege por fuera, el alcohol por dentro también. Entonces, tenemos que ver cómo los contextos sociales también se van presentando. Entonces, hemos visto que ocurre la amenaza, la amígdala detecta el peligro, el hipocampo automáticamente va a afectar a la memoria, por eso es que no nos acordamos con un evento traumático, porque es también un factor protector del cerebro. Si una persona recuerda exactamente cómo vivió un evento de crisis de altos niveles de estrés, literalmente el anclaje emocional lo hace candidato para desarrollar un trastorno de estrés postraumático, porque lo va a experimentar muchas veces. Y la corteza prefrontal va a reducir el razonamiento, y por ende va a ser mucho más lento. Vamos a tener hormonas como el cortisol y la adrenalina que van a preparar el cuerpo para sobrevivir. Y se van a tomar acciones de mucha fuerza, que no vamos a imaginar cómo nosotros movimos una viga, cómo cómo dimos un salto de 2 metros sin impulso. Todo porque se nos activó esta alerta de amenaza. Hemos hablado del ataque, la huida. Muchas veces tenemos que entender que las respuestas y las manifestaciones de las personas que vamos a ayudar no las podemos tomar personales, porque están ellos actuando desde su reptiliano. Entonces, a mí me toca una persona violenta, después de haber recibido una mala noticia, está desde su reptiliano, no está procesando la información. Como pueden ver, en situaciones normales nosotros tenemos una mayor cognición que ante un evento de trauma tenemos el factor de supervivencia. Entonces, ¿qué es lo primero que va a buscar una persona? Y muchas veces los primeros auxilios psicológicos acaban ahí. Cuando un familiar, un padre o una madre, garantiza alimento, techo, abrigo, seguridad y un aspecto lúdico para su entorno familiar. ¿Por qué? Porque los niveles de ansiedad y de estrés a lo que estaba bajan. Y tenemos que entender varias cosas. Depresión es exceso de pensamiento en el pasado. Estrés es un exceso de pensamiento en el momento. Y ansiedad es un exceso de pensamiento en el futuro. Entonces, si a mí se me ha caído la casa, tengo 3 hijos, tengo una esposa, antes que recibir
ayuda psicológica, lo que quiero garantizar es que mis hijos, mi familia, estén en buen recaudo. Una vez que yo consigo la carpa, consigo una olla común, les logro dar de comer, les consigo ropa, están en un albergue, en un lugar seguro, y están mis hijos jugando con otros niños que también están dentro del albergue, ¿qué me va a pasar a mí como padre de familia? Voy a canalizar todo ese estrés. Ya lo boté. ¿Necesitaré una intervención psicológica mucho más compleja? No necesariamente. No necesariamente vamos a tener una intervención mucho más compleja. Entonces, eso nos va a generar que muchas veces la función del psicólogo de emergencia, antes que buscar una psicopatología, va a ser articular y desarrollar gestión para la ayuda humanitaria. Y vamos a entender que, aparte de estas respuestas, vamos a tener una afectación cognitiva, ideas irracionales, lentitud en el procesamiento de la información, nos vamos a quedar con pensamientos eh, enquistados como ¿por qué sobreviví? ¿Por qué yo? Factores emocionales, llanto, ira, cólera, abulia, fisiológicos, empiezan a aparecer las enfermedades sin causa orgánica. Aparece la taquicardia, la braquicardia, problemas con estomacales, vómitos, mareos. En factores motores vamos a tener hiperactividad e hipoactividad, tics nerviosos o temblores, que pueden ser confundidos con un inicio de Parkinson también. También es importante que entendamos que las diferentes poblaciones van a tenemos diferentes poblaciones en una zona de emergencia, que tenemos diferentes categorías de víctimas. La de primer grado son todas esas personas que vivieron el impacto del evento. En este caso, la hija y la nieta de la señora Norma son las víctimas de primer grado. Ellos han vivido en carne propia los efectos del evento traumático. En segundo grado están los familiares y los amigos directos, porque ellos viven el estrés del evento. El hecho de estar llamando a su hija desde las 7:30 hasta el mediodía y no saber dónde está su hija, porque de repente no le contestaba el teléfono, la convierte en víctima de segundo grado. En tercer grado están todos los equipos de primera respuesta, porque están viviendo la responsabilidad de atender el evento. Entonces están muchas veces están expuestos a trabajo contra el reloj. Por cada 24 horas que pasa después de un terremoto, la probabilidad de supervivencia se va reduciendo exponencialmente. Entonces, estos equipos trabajan contra el reloj desde que los activan. Y más aún si es que los activan tarde. En cuarto grado tenemos toda la comunidad afectada por el evento, que es donde ocurre este evento. Por ejemplo, toda la zona de Pereira, toda la zona de Cali, que fueron afectados por el evento, van a estar dentro de esta categoría de víctimas. En quinto grado están todas las personas que se afectaron al conocer de las noticias de este evento. Y no solamente van a ser colombianos. De repente yo, peruano, que conocí la zona de Pereira y me gusta y sé que tengo el eje cafetalero, yo lo visité hace mucho tiempo y empiezo a ver las imágenes de cómo ha estado colapsado, me va a afectar, me va a doler. Voy a hacer un nivel de impacto emocional. Y también esto se afecta por la infodemia. Porque en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos y en todo lado pasa, tenemos a los noticieros informando 24/7 lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y en sexto grado son todas las personas que pudieron ser víctimas. Esas personas que debieron estar en esa zona de la emergencia, pero que por N factores no estuvieron. De repente la señora Norma tenía que estar en Pereira con su hija y no estaba porque le tocó atender un paciente en Medellín. Entonces, ella dijo, yo pude haber sido víctima, yo pude haber estado en ese momento. ¿Todos miran bien la pantalla? Si no voy a dejar de compartir, voy a volver a No, compartir.
No, no se ve Me bien. parece que alguien más compartió pantalla y Sí, alguien más está, está compartiendo pantalla. sí. A ver, vamos a ver quién está compartiendo pantalla. Se ve súper borroso. No, es que. Y está Ahora, como si fuese un Instagram. ahora se puede ver. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Regresó. Sí. Listo. Y bueno, vamos a lo que nos interesa. Ya teniendo el preámbulo sobre cómo funciona el cerebro, qué factores fisiológicos se nos aparecen, las respuestas que tenemos, los tipos de vídeos, vamos a hacer los PAPs. Y los PAPs no es una técnica de psicoterapia, es una herramienta, es una técnica de intervención de primer orden. ¿Y por qué lo llamamos de primer orden? Porque ante un evento traumático tenemos dos órdenes. Las primeras 72 o 96 horas de ocurrido del evento, donde las personas no tienen un procesamiento adecuado de cerebral, es decir, están a nivel basal instintivamente, y después de las 72 horas de ocurrido el evento, en las cuales tenemos que el procesamiento racional ya se fue instaurando. Según la OMS, indica que los primeros estudios psicológicos los podemos aplicar en el primer mes de ocurrido el evento también. ¿Por qué? Porque va de la mano con un trastorno que se llama TEA. ¿Han escuchado ustedes el TEA? ¿Qué es el TEA? No es el trastorno de espectro autista, por si acaso. Es Es un trastorno de estrés agudo. muy bien, Olga. Y este es normal por lo menos las primeras 4 semanas de ocurrir un evento, que tiende a desaparecer naturalmente cuando el individuo o la persona empieza a hacerse cargo de su propia vida y a recuperar ese dominio y ese poder. Entonces, acá viene la pregunta. ¿Al damnificado lo meto en una burbuja de pobrecito o lo hago partícipe de su recuperación y de su propia ayuda humanitaria? ¿Qué hacemos? Norma, Olga, Hacerlo partícipe, Sí, lo claro, hay hacemos que hacerlo partícipe. partícipe. Lo hacemos ¿Por qué? partícipe. ¿Por qué? porque Porque si Porque, no, se se queda, estaría confrontando, o sea, se estaría confrontando con la situación. ya, muy bien, Y además porque lo empezaría como a victimizar. muy bien. Si nosotros lo metemos en una burbuja, lo metemos dentro de una carpa y nos da penita y no lo sacamos, no lo movilizamos para que sea una persona de acción, va a sufrir un efecto que se llama rumiación de ideas. Y cuando tenemos una persona que está rumiando ideas, ese trauma, ese evento se va a anclar para que lo podamos entender de forma más clara. Cuando un amigo de ustedes les ha ido con el chisme, que ha visto a su pareja con otra persona y que no es usted, y no tenemos la costumbre de hablar o de encarar las situaciones, ¿qué pasa? Piensa y piensa y piensa cómo es, Pensamientos intrusivos. y tenemos pensamientos intrusivos. Y después cuando pasó un mes y le preguntamos, oye, ¿quién es esa persona? Es mi hermana. ¿Por qué? Y es lo mismo nos va a pasar con el damnificado. Piensa, piensa, soy un damnificado, pobrecito de mí, perdí mi casa, perdí todo. ¿Qué va a ser de mí? Ya yo no puedo hacer nada, no voy a salir adelante. Y estoy con ideas irracionales, con pensamientos intrusivos. Y automáticamente eso va a generar que tengamos situaciones mucho más complejas para poder abordar la emergencia. Entonces, por ende, la probabilidad de desarrollar un trastorno de estrés postrauma va a ser mayor.
a comparación que lo pongamos a ser responsable de su ayuda. Hay que descombrar, lo mandamos a descombrar. Hay que hacer una olla común, perdón, hace la olla común. Entonces, los pubs nos van a ayudar a trabajar en esta intervención de primer orden al controlar esos pensamientos intrusivos, esas ideas irracionales y esos sentimientos de indefensión. Y lo vamos a hacer con una herramienta que nosotros mejor conocemos, que es la palabra. Yo no voy a requerir de test psicológicos. No voy a tener que tomar una psicometría, sino yo voy a hacerlo hablar. Yo lo voy a, yo voy a hacer que él desfogue mediante la palabra todo lo que tiene adentro. Entonces, si en consulta privada yo atiendo 45 minutos y me puedo dar el lujo de tener de 10 a 15 minutos de rapport, ¿cuánto tiempo creen que vamos a atender en una intervención en crisis y cuánto tiempo de rapport tenemos? La verdad, vamos a atender horas. Acá no existe 45 minutos siguiente paciente. Porque una vez que me empezó a ventilar, esa persona va a tocar fondo, porque ya botó todo lo de adentro. Y lo que continúa es reconstituirlo y volverlo a parar para volverlo a fortalecer. Porque yo no lo puedo mandar destruido a su carpa, sino lo tengo que sacarlo de ese hoyo y mandarlo empoderado. Entonces, fácil, una intervención de PAPS me va a tomar entre una hora, entre más experiencia yo tenga, a 5 horas. Y el rapport, como estamos en un factor instintivo, vamos a necesitar 2 minutos. No vamos a estar horas para un buen rapport. Tenemos minutos. Porque si esa persona que está en factor instintivo nos mira como amenaza, no se va a abrir con nosotros. Porque tenemos que entender que no lo está trabajando racionalmente. Él no va a entender que nosotros vamos a somos psicólogos y que vamos a buscar ayudarle una mano. Lo que él va a entender que si vamos a ir a juzgar, como lo estamos viendo, él va a olfatear hasta nuestro miedo. Entonces, cómo manejamos el entorno nos va a ayudar para poder aplicar los PAPs. ¿Cuáles son los objetivos de los primeros estudios psicológicos? Proporcionar apoyo. Yo voy a ir a apoyar, yo voy a ir a ayudar. Vamos a identificar problemas por más que parezcan obvios. Y por eso preguntamos qué necesitan. Vamos a canalizar a un nivel correspondiente, ayudar a que esa persona bote lo que tiene adentro y si tiene que recibir una ayuda especializada la vamos a articular. Y lo más importante, intervenir oportunamente. Nunca vamos a dejar a una víctima en peor situación como que la que hemos encontrado. Por eso hay que restablecer el enfrentamiento de manera inmediata. Vamos a ayudarles a brindarle herramientas de afrontamiento. No le damos una receta, sino él va a encontrar herramientas de afrontamiento en base a su mochila emocional de experiencias pasadas y cómo superó diversos eventos en un tiempo anterior. ¿A quiénes va dirigido los PAPs? Víctimas, testigos, amigos, familiares de las víctimas, equipos de respuesta, principalmente. Pero no todas las personas van a querer o van a necesitar primeros estudios psicológicos. Algunos van a superar los niveles de estrés y de ansiedad una vez garantizadas las necesidades básicas, porque ese era el factor traumático para ellos. Otros van cuando logren tener conexión y tener una comunicación. Y vamos a priorizar poblaciones vulnerables. Y cuando hablamos de poblaciones vulnerables hablamos de niños, ancianos, personas que han visto morir o colectivos con riesgo de ser discriminados. ¿Y quiénes pueden dar los PAPs? Toda persona que haya sido entrenada. Y además es el primer filtro que recibimos los psicólogos de emergencia. Tenemos gente haciendo PAPs y ellos nos van identificando los casos mucho más complejos y son esos casos los que
nosotros como especialistas en trauma vamos a trabajar desde otra óptica, ya sea MDR, desde el protocolo Assessment, ya sea Point, ya sea desde el counseling o la terapia breve, o ya sea también la terapia de la realidad. ¿Quiénes no están sujetos a tener primeros auxilios psicológicos de manera inmediata? Sujetos psiquiátricos o personas con tratamiento, espectadores que han estado muy lejos de la emergencia, personas que están muy estables o personas que están intoxicadas. Ellos no los vamos a intervenir. ¿Quiénes sí son elegibles para darles una ayuda? Menores no acompañados, siempre vamos a buscar que lo acompañe un adulto, e intervinientes no entrenados, porque literalmente muchos de los psicólogos que van a ir a ayudar en una zona de emergencia terminan traumatizados. Si para nosotros, que tenemos años de experiencia, son condiciones duras y complicadas y sabemos cómo controlar y manejar nuestra protección mental, nuestros autocuidados, imagínense para alguien que va por primera vez a ver un cadáver o va a ver la violencia de un terremoto y un colapso estructural, es mucho más traumático. ¿Cuándo aplicamos los PAVs? Lo ideal es que se proporcionen inmediatamente después del evento crítico. Y esto los aplicamos in situ, en el lugar de la emergencia. También podemos desarrollarlos unos días o semanas después del evento. ¿Y por qué lo desarrollamos de manera in situ? Porque es, es en ese momento una vez para poderlo evacuar o tranquilizarlo de lo que vamos a tener. En esa imagen, usted está viendo una señora que vivía en un tercer piso. En Arequipa tuvimos una activación de quebradas secas, lo que nosotros llamamos huaicos, que generaron inundaciones. Al frente de la vivienda de esa señora se había desbordado la torrentera, esta quebrada. Y sonaba como golpeaba. Pero no quería dejar su casa porque sus hijos iban a ir a buscar y estaba en un lugar protegiendo sus pocos bienes que tenía. Ahí le aplicamos los PAFs, ahí le dimos la contención, en el mismo lugar de la vivienda, mientras garantizábamos que podía estar en condiciones de poder estar tranquila, mientras hablábamos con el hijo, y el hijo estaba a 20 minutos en camino. Nosotros la hemos acompañado hasta que llegó el hijo. Y ya se la dejamos a su hijo para que ya pudiera acompañar a su madre. Entonces, muchas veces lo vamos a trabajar en el mismo lugar de la emergencia. Y no existe, como hay algunos psicólogos antiguos que hablaban que la, los módulos de intervención, y sobre todo de psicología, tenían que estar a 1 kilómetro de la zona crítica. Entonces, vamos a tener que ir nosotros al, al foco de la emergencia. Vamos a tener que ir a ayudar a la zona caliente de la emergencia. Porque esas personas que tienen esa necesidad van a tener que ser atendidas ahí, no te van a ir a... Somos nosotros los que vamos a tener que irlos a buscar y somos nosotros los que vamos a tener que irlos a buscar y capturar. Así de sencillo. Y eso implica prepararnos mentalmente a lo que vamos a vivir. No se aplican, y lo hemos hablado. Y también hay algo importante. Tenemos que garantizar seguridad y privacidad. Seguridad porque la zona no puede exponerlos o no puede ser peligrosa para la persona ni para quien lo suministra. Y para privacidad porque nosotros no podemos ventilar este, las necesidades básicas de esta persona o la situación. Nosotros en Perú ocurrió un evento trágico, fue en el 2023 si no me equivoco, no, 24, que tuvimos el colapso de un techo de un supermercado, de un centro comercial. Mató a varias personas, algunos terminaron amputados, y menos mal no fue una psicóloga, pero sí fue una persona del Ministerio Público, que a través de unas rejas le dice a unos familiares de uno de los amputados, llamó a los señores, señores, tranquilos, su hijo está vivo, pero le hemos cortado la pierna, vayan a tal hospital. Toda la prensa filmó esa mala noticia.
Y eso fue traumático, fue bastante. Y lo peor de todo, esa comunicación estuvo en los noticieros una semana. Por eso nosotros tenemos que preservar la dignidad humana. Tenemos que cuidar a la persona, a las víctimas de los medios de comunicación masiva. Yo no puedo permitir que me estén filmando mientras hago PAPs. Tendré que parar mi intervención y votar a los medios de comunicación masiva. Tenemos que mostrar respeto y generar confianza. Recuerden que estamos para las víctimas, no estamos para nosotros mismos. Cuando nosotros aplicamos los pasos de situación de crisis, van a aparecer también otros temas delicados, como trauma sexual, violencia doméstica o otras situaciones que les han tocado vivir que lo van a aflorar también en ese momento. ¿Cuáles son los principios para nosotros ir a desarrollar PAPs? Lo primero es prepararnos. Y prepararnos no es solamente saber a dónde voy, a qué voy a hacer, sino entender también cómo es la comunidad, qué creencias tiene, qué costumbres tienen. Eh, alguna vez si nos va a tocar a trabajar en una zona rural y coincide con un día de fiesta, y es una comunidad muy religiosa, les aseguro que van a estar festejando en la fiesta patronal antes que atendiendo a la emergencia, ¿no? Y a veces, si nosotros no nos preparamos bien con los factores eh, folclóricos e idiosincráticos de las comunidades, vamos a tener un choque cultural muy duro que nos puede cerrar puertas. El otro factor es observar, y observar con todos los sentidos. Entender qué la población está viviendo, e identificar líderes, identificar personas que están con necesidades especiales. Y antes de entrar a trabajar con ellos, primero tendré que merodear por la zona y ver cómo están las interacciones para ver con quién hablo primero, para ver con quién comienzo, quién está mucho más asertivo que otros. Y yo les hago una pregunta. Tenemos una víctima que está gritando desconsoladamente, está llorando, está sumido en una tristeza, y tenemos a otra que está sentada en una esquinita, muy tranquila, mirando fijo hacia una pared. ¿Cuál es el más peligroso? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál creen ustedes? Que está sentado mirando fijo, ¿Por qué, Norma? porque de repente está con ideación suicida. Porque el que está hecho una bolita callado, yo no Sí, sé qué está pasando en su cerebro. Yo no sé si se va a matar, va a matar a alguien o qué va a hacer. El que está gritando está desfogando de una u otra manera. Pero ¿qué es lo que ocurre? Nos jala el ojo a a lo más bullicioso. Que hace el experimento en el trabajo, Nos jala el ojo a esas poblaciones que literalmente más bulla hacen. Y nos centramos en atenderlos a ellos primero. Por eso es importante observar. Porque cuando entramos a una zona donde tenemos múltiples víctimas, otro factor natural que nos va a pasar es tener visión en túnel. Entramos con anteojeras. Y el observar todo el panorama me va a permitir abrir un abanico de personas que realmente necesitan mi intervención. Es claro que también la persona que está gritando me puede alterar a los demás. Lo puedo apartar de la zona. Pero eso me va a permitir ver todo el entorno. Otro factor es escuchar. Y acá viene algo sumamente importante. A nosotros nos han entrenado en hablar. Nos han entrenado en escuchar. ¿Podemos interpretar qué más nos quiere decir la persona? Porque siempre tenemos la respuesta idónea. Entonces, acá en primeros auxilios psicológicos, y por eso se me es más fácil enseñar este curso con otras profesiones que con psicólogos, es enseñar a que la persona pueda manifestar, pueda hablar, pueda comunicarse, pueda eh, pueda desfogar. Entonces yo tengo que escuchar y tengo que hacerle entender que lo estoy escuchando.
y lo más importante, conectar. ¿Y cómo yo conecto con ellos? Sí, muchos somos muy respetuosos y decimos buenos días, buenas tardes. Y me van a decir que tiene buenas. ¿Cómo yo puedo conectar con una persona que está en un factor instintivo, que ha vivido un evento traumático, que tiene necesidades básicas de por medio, para que se abra conmigo, pueda él abrir su corazón y hablar conmigo? Comienzo con el buenas, ¿cómo vamos? Si es hombre, le toco el hombro. Entre hombre a hombre no hay cosa. Le toco el hombre. Si es mujer, no me acerco, no tengo contacto. Si es niño, menos. Cuando yo digo la pregunta, ¿cómo vamos? Y en ese tono, la gente empieza a hablar. Ya hay algunos que son telegramas. Hay otros que son mucho más, este, mucho más conversadores. Pero tenemos que dejar la oportunidad de palabras, de respuestas. También es importante que entendamos qué situación de crisis estamos trabajando. Y es por eso que nosotros, antes de ir a una zona de emergencia, tenemos que ir con un equipo estandarizado a ayudar. Porque vamos a trabajar bajo un sistema que se llama comando de incidentes. Ese equipo de salud mental tiene un líder que maneja comando de incidentes y lo primero que vamos a hacer antes de meternos a la zona va a ser presentarnos con el comandante de la emergencia, decirle, tengo tantos psicólogos, ellos están capacitados para trabajar en zona caliente, ¿qué estamos teniendo? Porque nosotros no podemos entorpecer otras labores de búsqueda y rescate. Lo que vamos a hacer es facilitar que el contexto ellos puedan hacer ese trabajo. De repente tenemos familiares que están violentos. Trabajaremos con los familiares para que los rescatistas puedan hacer su trabajo. Entonces tengo que entender qué ha pasado, cuántas víctimas tengo, dónde están, qué se está haciendo. Tengo que entender qué recursos y apoyos están disponibles, porque yo le dije que en algún momento hacemos gestión. Entonces, si yo no estoy conectado con el comando de incidentes o con el centro de operaciones, ¿yo cómo voy a garantizarle a esa familia que necesita una olla común, que necesita alimentación, que necesita ropa, que les llegue la ayuda humanitaria si yo no sé con quiénes coordinar? Y otro factor importante es la seguridad y la protección. Cuando a mí me toca trabajar en zonas de emergencia, nosotros en AMPE Perú tenemos un polo manga larga, con cuello camisero, un chaleco táctico, vamos con pantalón jean tipo cargo, este, no el pitillo, vamos con el ancho, el recto, con zapatos de seguridad, guantes, lentes y casco, porque tenemos que cuidarnos también a nosotros mismos. La zapatilla de tela, las zapatillas de una zona de emergencia, si hay clavos, las atraviesan. ¿Qué otros principios también vamos a ver nosotros dentro de los PAPs? Al momento de observar, nosotros vamos a verificar nuestra seguridad y las necesidades básicas de las personas en crisis. Vamos a poder verificar si hay personas con problemas graves o necesidades especiales. De repente tenemos a una persona que usa lengua de señas y necesitamos un intérprete. De repente vamos a ver que tenemos una persona que sufre de diálisis y que tenemos que hacerle un tratamiento y tenemos que digamos, encaminarlo al Ministerio de Salud para que lo puedan atender y de repente no lo tienen mapeado. Al momento de escuchar, tengo que acercarnos a quienes pueden necesitar ayuda. Y el escuchar nos acerca a ellos. Y preguntar por sus necesidades, por más que parezcan obvias, es una muestra de respeto que también nos permite a nosotros abrir una puerta bien grande. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Yo ayer he estado atendiendo a, a dos psicólogos colombianos que han estado en crisis. Uno de ellos perdió su vivienda y no está en el país. Menos mal, su esposa y su hija están bien. Pero literalmente también tenemos que respetar los silencios. Y la pregunta fue, ¿cómo te ayudamos? ¿Qué necesitas?
Ya estaba calmado porque estaban en buen recaudo la familia. En la mañana le volví a preguntar, ¿cómo vamos? Y ahora en la noche, terminando esta ponencia, le volveré a preguntar, ¿cómo vamos? Y así le estaré acompañando el tiempo que sea necesario. Porque escuchar a una persona, a tener esa presencia, por más que estemos a kilómetros de distancia, genera tranquilidad. Y con nosotros, ¿cómo buscamos conectar? Nosotros conectamos cuando ayudamos a estas personas a sus necesidades básicas. Y acá tenemos que entender que salud mental no es exclusivo de los psicólogos, sino que todos trabajamos salud mental. Si durante la pandemia los recolectores de basura o ahora durante el terremoto, el personal de recolección de basura no hace su trabajo, vamos a tener un problema de vectores grave. Y esa persona, que muchas veces la podemos mirar sobre el hombro porque no estudió y trabaja con basura y de repente y huele feo, está teniendo uno de los actos de salud mental más grandes que pueden haber, porque está generando bienestar y no lo tenemos mapeado. Un abogado que va a explicarles a las personas cómo funcionan los seguros, si es que tenían una vivienda asegurada, un vehículo asegurado, y cómo cobrarlo para poder recuperar su bien, está haciendo salud mental. El ingeniero de protección civil, que está haciendo una evaluación de infraestructura para que le puedan asignar una carpa a una familia, está haciendo salud mental. Entonces, la salud mental viene de la mano no solamente con la ausencia de psicopatologías, sino también con desarrollar bienestar. Entonces, ¿cómo nosotros generamos bienestar? Gestionando y ayudando que estas personas puedan acceder a necesidades básicas. Yo no se las voy a dar, pero como yo estoy involucrado en un sistema de gestión, como yo estoy involucrado con los entes que están trabajando, voy a poder articular. Voy a poder ayudar a que las personas puedan afrontar sus problemas. Vamos a estar hablando, vamos a estar revalorando, no lo voy a meter en una burbuja. Nunca yo voy a decirle, pobrecito, qué pena lo que te ha pasado. Sino, ok, anteriormente has vivido algo similar, ¿cómo lo superaste? ¿Qué estrategias usaste? Desarrollamos información veraz y útil. Yo no puedo inventarme información, ni puedo suponer. Yo no puedo decirle, tranquila, seguro que aparecen vivos. Si me preguntan de dónde están sus hijos y que estaban y les colapsó la casa, yo le podría decir, ahorita están trabajando para buscarlos y cuando tengamos mayor información te la brindaremos. Pero no te puedo asegurar que estén vivos o no. Pero sí te puedo asegurar que los equipos que están trabajando van a dar todo de sí para poderlos encontrar. Entonces son frases que vamos a decir. Porque a veces para calmarlos decimos mentiras piadosas. Eso genera daño, eso genera revictimización y eso hace que las víctimas de un evento traumático después no crean en un psicólogo. Así de peligroso es meter a una zona de emergencia a alguien que no está entrenado en psicología de emergencias. Cuando nosotros observamos, tenemos que entender que las emergencias y las crisis cambian frecuentemente, no son estáticas, evolucionan. No existe el segundo desastre. Es un término de los 70, ya no se usa. Lo, el mal llamado segundo desastre es la evolución de la emergencia. Claro, en las primeras horas tuve el impacto, el evento, el terremoto que duró cuatro minutos. Después de eso, ¿qué tengo? El desabastecimiento de servicios digamos, de energía eléctrica, de agua, de condiciones básicas, de internet. De repente, después de eso, como estamos en pleno fenómeno del niño, y como evolución de la emergencia, no solamente tengo el damnificado del terremoto, de repente tengo una lluvia que me genera un colapso estructural porque las estructuras están debilitadas. Y se me sube una segunda emergencia. O de repente tengo más réplicas. O de repente tenemos basura acumulada y empiezan a aparecer vectores. Están haciendo inundadas, empieza a aparecer el dengue. Entonces son una evolución de la emergencia. Entender que la mayor parte de las personas se recuperan con el tiempo. Y en especial cuando pueden satisfacer sus necesidades básicas.
Del 100%, el 95% va a ser un TEA, un trastorno de estrés agudo. Pero solamente entre el 7 y el 10% va a ser un trastorno de estrés postraumático. Pero aplicándole primeros auxilios psicológicos, solamente entre el 1 y el 3% de la población afectada va a ser estrés postrauma. Tenemos que ver que algunas veces vamos a encontrar personas con reacciones graves o prolongadas de angustia y va a necesitar una ayuda especializada en traumatología, no solamente PAPS. Tenemos que derivarla a expertos en trauma. No podemos dejar solos a las personas por ningún momento. Y si encontramos que con personas con necesidades especiales y yo no las puedo cubrir, tengo que aprender a pedir ayuda. En mi equipo, en Perú, yo trabajo lo que es psicotanatología. Yo trabajo preparación para la muerte y superación del duelo, pero no te trabajo con niños. Se me es muy difícil a mí trabajar con niños. Pero cuando me ha tocado intervenir con niños y llegaba un compañero que tenía mejor agilidad, mejor dominio, se los pasaba. No es una lucha de egos. Hay poblaciones con las cuales estamos mucho más cómodos para intervenir que con otras. Y cuando hablamos de intervenir las diferentes poblaciones, también tenemos poblaciones con necesidades especiales, cognitivas, motoras, sensoriales, que también se ven afectadas. Personas con espectro autista, síndrome de Down, que cuando les cambiamos la normalidad también hacen crisis. Imagínense un niño con TEA que se le ha caído la casa, está en una carpa y está todo el día con el ruido de los taladros neumáticos de los equipos de búsqueda y rescate. ¿Cómo lo calmamos? Entonces, en ese momento tendré que entrenar yo a los padres. Tendré que trabajar con los padres. ¿Cómo canalizamos? ¿Cómo yo le puedo ayudar a una persona que es ciega a ser autónomo cuando las estructuras han colapsado? Tenemos, por más que use su bastón, no hay ninguna vía segura para poder ayudar. ¿Cómo canalizamos esa carga? ¿Cómo trabajamos con las personas que están en calle, que tienen muchas veces riesgo de exclusión social? ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha puesto a pensar qué pasa con los mendigos en los grandes terremotos? ¿Quién los ayuda a ellos? Porque ni siquiera los inventaríamos. ¿A quiénes inventaríamos? A los propietarios de las viviendas. Ni siquiera al que alquila. El propietario tiene otra casa en otro condado, pero a él le damos la carpa, porque es propietario. ¿Y el que alquilaba? ¿Es víctima o no es víctima? Y este está en calle ahora. Y los mendigos que están normalmente en la calle, que muchas personas los miran con desprecio, en una situación de emergencia, ¿qué pasa con ellos? Otros son los niños, porque en situaciones de emergencia no solamente está el trauma, y también ocurre en albergues. Los índices de violencia sexual y acoso se incrementan. Entonces, muchas veces los niños van a estar expuestos a estos eventos. Y va a ocurrir en ambientes intrafamiliares también muchas veces. Entonces, no solamente tengo que tener psicólogos atendiendo en la zona caliente, tengo que tener psicólogos atendiendo en los albergues. Y si en el equipo yo tengo un psicólogo que es experto en violencia, en, en prevención de agresiones sexuales, su zona de trabajo es el albergue. Va a apoyarnos demasiado. Si tengo psicólogos educativos, su zona de trabajo es con los niños. Si tengo psicólogos especialistas en geriatría, con los ancianos. Entonces, y si tengo especialistas, yo tengo voluntarios en organizacional. Genial, me sirven en lo que son manejo de estrés en tomadores de decisiones. Todos suman. Es lo bonito de la psicología de emergencias. Es transversal a todas las especialidades. Por eso se habla que somos como las operaciones especiales. Nos manejamos,
en todas las especialidades nos requieren. ¿Qué consideraciones tenemos que tener nosotros para poder escuchar? Entender que las personas en crisis necesitan cuidado, ayuda y comprensión. Y necesitamos nosotros mucha paciencia, porque a veces van a ser es como un tornillo sin fin. Es como hablar con un borrachito. Ya terminaste, ya pensaste que ya terminaste, ya lo calmaste, ya lo revaloraste y otra vez comenzamos con la crisis. Necesitamos escucha activa. Y escuchar activamente no es solamente con los oídos, es también entender qué me quiere decir. Es poder leer su comunicación no verbal y paralingüística para ver hacia dónde va su comunicación. Con los ojos nosotros vamos a prestar atención a lo que la persona está manifestando, verbal, no verbal y paralingüísticamente. Con el corazón nosotros vamos a comprender y respetar. De repente la persona que me tocó atender no tiene mi mismo credo, no tiene mis mismos valores y yo no voy a juzgar. Y con los oídos vamos a escuchar verdaderamente sus preocupaciones. ¿Cómo nos vamos a acercar a las personas? Siempre con respeto a su cultura, pidiendo permiso. Nos tenemos que ubicar a la misma altura de los ojos y de frente. Pero yo no puedo mirarlo con ojos de tiburón. Si no tengo que ponerme a la altura y siempre cuidando el pudor de la persona. De repente esa víctima que yo voy a atender solamente salió en camisón y está en babydoll porque salió de su casa despavorida y la casa colapsó. Yo no voy a estar mirando con morbo. Si me pasa eso, tendré que estar fijando la vista en este punto y no bajar la vista para garantizarle respeto. Nos presentamos y también a qué organización pertenecemos. ¿Y cómo nos presentamos? Buenas, ¿cómo vamos? Soy Fernando, pertenezco al AMPE, Perú. ¿En qué te puedo ayudar? Porque nosotros vamos uniformados, con un letrerazo atrás que dice psicólogo especialista en emergencias y desastres. Pero yo no le tengo que decir que soy el magíster, el experto, el formado. No, eso está bien para un ámbito académico. Pero en una situación de emergencia es un alma tocando otra alma. Entonces yo lo que tengo que reducir es la brecha que nos separa. Y esa brecha que nos separa, estamos hablando de tabúes, de estrato social, de religión, de ideación política, de género, de cultura, de etnia. Todos esos tabúes yo los voy dejando este, antes de ir a ayudar. Si a mí me toca trabajar con un mormón, trabajo con el mormón. Si a mí me toca trabajar con un homosexual, voy a trabajar con el homosexual, con el gay. Si me toca trabajar con una persona de muy bajos recursos económicos o muchos recursos económicos, voy a trabajar con ellos con la misma calidad y con el mismo cariño como trabajo con cada una de esas poblaciones. Sin discriminar, sin poner barreras, sin generar una brecha. Porque ellos ya van a estar sumidos y van a estar este, ya disminuidos. Si yo soy muy creyente y me toca trabajar con una mujer que trabaja en prostitución, yo no lo voy a ir a evangelizar. Yo no le voy a ir a hablar a dar la palabra de Dios. Sean católicos, sean cristianos, sean mormones. No le vamos a ir a hablar de la palabra de Dios y qué dicen las Santas Escrituras. Porque tenemos que tener cuidado. A mí, durante la pandemia, me llegó una familia muy decepcionada de un psicólogo. Eh, este psicólogo es sumamente católico y lo mandó a rezarle a la Virgen. Y esta familia es mormona. ¿Se imaginan? Ya habían perdido a 5 familiares y el psicólogo les dijo que si no eran creyentes o no eran católicos no iban a llegar al cielo y que sus seres queridos que habían fallecido lo más probable es que estén en el infierno por no ser creyentes. ¿Se imaginan el trauma para esa familia?
que cuando yo los recibo, porque me los pasan para que recupere o restablezca algo, esas familias no querían saber nada de los psicólogos. Habían estado sumamente decepcionados. Entonces, tuve que hacer doble trabajo. Entonces hay que tener cuidado con los tabúes que nos alejan de las personas que nosotros podemos cargar. Siempre preguntar en qué podemos ayudarlo y encontrarse un lugar tranquilo para poder conversar. Y hay frases, dependiendo de la zona, que puede ser en qué le puedo servir, qué necesitas, cómo te ayudo, para qué soy bueno. Y dependiendo de las edades, tenemos que ajustar también nuestro tono de voz y nuestra comunicación. Yo no puedo hablar con mucha jerga a una persona mayor. Ahí usaré el usted o el vos, ¿cómo va vos? Procurar que la persona se sienta cómoda, preguntar si ha comido, si quiere agua o qué situaciones tiene. Y otra vez le repetimos, nunca frente a medios de comunicación masiva. ¿Cómo preguntamos nosotros a las personas sobre sus necesidades básicas y sus preocupaciones? Lo hacemos de forma directa y sin miedo. ¿Qué necesitan? ¿Qué te está faltando? Y cuando una persona, por más obvias que parezcan las necesidades, preguntamos sobre qué les hace falta o qué necesitan, ellos van a poder establecer una escala de valores y de prioridad para su comodidad. Y eso me va a permitir abrir líneas de comunicación y de diálogo con ellos. Ok, necesito ropa para mi hijito. Ok, ¿qué tallas son tus hijos? Uy, no me acuerdo. Y de repente los hijos están atrapados. Entonces yo tendré que ir viendo y ir hablando en eso porque de repente es su anclaje. Una vez que la persona hemos garantizado sus necesidades básicas, tiene acceso a servicios de salud, tiene información basada en hechos y en evidencia, y le hemos facilitado poder contactar a personas queridas con las que tenía esa necesidad de tener información, esa persona ya ha ido recuperando el control sobre su día a día y sobre sus necesidades básicas. ¿Qué va a seguir con los pubs? Nosotros vamos a empezar a hacer las conexiones. Y cuando hablamos de las conexiones, tengo que ayudar que las personas puedan buscar reestructurar sus redes de soporte social o de soporte emocional para que ellos les puedan ayudar a curar. Pero tenemos que ir con otra consigna, que también a veces va en contra de nuestras creencias. No todas las familias son buenos puertos y no todas las familias son buenas redes de soporte. A ver, necesito un voluntario de ustedes. Alguien que diga, yo quiero participar de la dinámica. A ver, ¿quién dice yo? A ver, un voluntario. Si no voy a llamar acá a dedo. Ale Perdomo, ¿está? No, ya está. Sí, aquí estoy. Ok, Ale. eh, si tuviéramos que esconder un cadáver, si tuviéramos que ayudarte a esconder un cadáver, porque se te pasó la mano porque mataste a tu pareja, ¿a quién llamarías? Eh, En este caso, pues sería, creo yo, a un amigo o a una amiga. ¿A, a qué amiga llamarías? ¿Cómo se llama tu amiga? María, ¿Y tu amigo? Juan. Ya. Esas dos personas que te ayudarían a hacer lo impensable, que te apoyarían sin juzgar, que te apoyarían sin preguntar, es tu verdadera red de soporte emocional. Así de claro. Y yo a veces hago este ejemplo con personas en crisis y se ríen, pero es la única forma en la cual, con algo que está fuera de los dogmas sociales, fuera de lo que es la pulcritud de cómo tienen que ser las cosas, que yo me permito averiguar quiénes son los realmente, esa red de soporte emocional real. A uno me dicen mi hermano, mi papá, con mi viejita me ayuda en eso. Esas personas que podemos nosotros identificar
que nos van a permitir hacer algo ilícito sin preguntar son nuestra red de soporte emocional principal. Después vienen el resto. ¿Y por qué no? Y Ale, ¿por qué no la familia? ¿Por qué no tus hermanos, no tus padres? ¿Por qué no ellos o tus primos? Pues porque estamos hablando de algo ilícito, pues entonces tenemos miedo a veces que como que la familia empiece a preocuparse o a cuestionarse. Ok, muy bien. Y esto no, y esto tenemos que nosotros garantizarlo cuando tenemos una víctima traumatizada. Porque a veces la familia es nuestro primer saboteador con frases cliché. eh, ya no llores, ya no es para tanto. Y la víctima está llorando porque se le murió el perro. Y es una familia que juzga tanto, que critica tanto, que ese perro que se murió en el terremoto era el único ser vivo que le da cariño y que lo escuchaba sin juzgar. Entonces ahí tenemos importante que podamos identificar. ¿Qué decir y qué hacer? Tengo que procurar lugares tranquilos y privados para la intervención. Nunca hay que perder la paciencia ni la calma, porque eso es frustrante. Muchas veces vamos a estar habla y habla y habla y habla. Respetar siempre los espacios personales de la persona. Si tenemos que dar un abrazo de contenedor, lo que yo prefiero y recomiendo es que se lo dé un familiar. Si no hay un familiar, utilizo el autoabrazo. Y si no queda otra que ponerle una mano en el hombro, nunca bajar del primer tercio de la espalda. Siempre en el primer tercio superior, cercano a la nuca. Ahí no es acoso. Y nunca frente a frente, cara a cara. Recordemos que son personas que están vulnerables y que de repente si a mí me toca, de repente mi víctima es una dama y me pide que yo la abrace. Y yo la abrazo como abrazaría a mi esposa, cara a cara, se va a sentir incómoda. Porque hay zonas erógenas que van a estar en contacto, que es su busto. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo hago lateral, sin contacto erógeno. O le pongo la mano en el hombro. Digo, probemos esto. Abrázate tú misma y abrázate fuerte. En un mundo donde todo se graba desde celulares y donde se mandan noticias sin preguntar a ambas partes, tenemos que cuidarnos también del tema del acoso y de ser denunciados falsamente por cometer actos buenos que pueden ser que parecen malos. Tenemos que ajustar nuestra comunicación, tono, palabras, volumen y velocidad de habla a los diferentes tipos de poblaciones que vamos a trabajar. Yo no puedo hablar con la misma intensidad ese fuerte como con un niño. De repente lo va a asustar. O con una mujer, con una dama. Porque de repente mi tono de voz puede ser violento. Yo no puedo hablar en técnico. Entonces, yo no soy mejor psicólogo porque hablo más difícil. Soy mejor psicólogo porque me hago entender más. Siempre tengo que hacerle saber que lo estamos escuchando con ujú, ajá. Tenemos que ayudarle a la persona que busque sus puntos fuertes y cómo se ayudaron a sí mismas en eventos anteriores, mientras vamos conversando con ellas. Porque tiene que nacer de ellos sus estrategias de afrontamiento. Siempre brindamos información sencilla y veraz, nunca suposiciones. Mantenemos siempre la confidencialidad del relato de la persona. Yo no puedo ir a otra víctima y decirle, oye, lo que a ti te ha tocado vivir no es nada. A la otra señora desde dos carpas, ella perdió el doble que tú. Entonces no te sientas tan mal. No podemos hacer comparaciones. No podemos minimizar sentimientos ni dolores. ¿Qué más no podemos hacer? No podemos presionar a una persona para que hable o nos cuente sus experiencias. Si no quiere hablar, no quiere hablar. Y le diremos, cuando te sientas preparado, estoy acá para poder saber de ti y poderte apoyar. No interrumpimos ni apresuramos el relato.
Tampoco trabajamos con horario de oficina. Ok, uy, son las 4, acabó mi turno. Nos vemos mañana. Eso nos pasa sobre todo cuando mandamos gente del sector público a las zonas de emergencia. No juzgamos las acciones, las evitaciones ni los sentimientos, ni minimizamos lo que están viviendo. No, pucha, mucho está sufriendo. Yo estuve en Venezuela y ahí sí fue más terrible. Acá son unos cuantos muertos nomás, allá eran cientos, eran miles. No puedo hacer esas comparaciones. Si hay cosas que desconocemos, no lo inventamos. Decimos, no sabría decirte, voy a averiguar para poderte informar mejor. No hablamos de nosotros para que, como ejemplos a seguir, ni les contamos nuestros dramas. No queremos que el paciente o la víctima termine haciéndonos soporte emocional a nosotros. No es así, así no funciona. Y tampoco hacemos promesas o aseveramos cosas inciertas que no controlamos. No puedo decirles, no, fácil lo vas a encontrar, seguro que está vivo, no te preocupes. Lo más importante, no pretendamos resolver los problemas de todos. Nosotros vamos con la mejor actitud de poder ayudar y dar todo de nosotros. Que los logremos ayudar o no, tampoco es nuestro problema. Que les queramos resolver el problema tampoco nos va a involucrar. Lo que nosotros podemos hacer es toda la gestión que podamos ayudarlo. No podemos ignorar los aspectos fuertes ni el sentido de autonomía de la persona, es decir, cómo esa persona se ayuda a sí misma. Si esa persona, cuando estamos hablando de cómo puede afrontar, decir, si ya estoy cansado, mejor me mato de una vez y ya vivo y tranquilo, tengo que mandar señales de alerta, tengo que pasarlo a otro especialista y tengo que darle una contención especial. No podemos hablar mal de otros equipos, de otras personas u otros colegas, por más que lo que hayan hecho haya sido una barrabasada, por más que el error que han cometido sea muy, muy grande. Entonces tendremos que poder trabajar siempre en positivo. ¿Cómo ayudamos a las poblaciones? Usted va a tener una capacitación exclusivamente para interacción con niños, pero normalmente con niños y adolescentes trabajamos técnicas lúdicas y también responsabilidades con los adolescentes y los vamos a empoderar. ¿Cómo trabajamos con personas con afecciones a la salud o disfuncionalidades? Ellos van a querer morir muchas veces, sobre todo cuando tenemos enfermos crónicos terminales, personas con cáncer, con diabetes. Tenemos que trabajar sobre esa psiquis, ver qué anclajes tenemos para no perderlos. Y lo más complicado es con las personas con riesgo que pueden sufrir discriminación. Y estamos hablando hasta de los migrantes, personas en calle, mujeres que trabajan en prostitución. Entonces, con niños, vamos a hacer una intervención lúdica, una intervención de juego, porque el niño tiene esa capacidad de jugar siempre. Con el adulto mayor, vamos a buscar trabajar el empoderarlos y el hacerlos sentir útiles. Muchas veces en albergues yo he trabajado una sinergia entre niños y adultos mayores. Los adultos mayores los cuidaban y se trabajaba el tema de, prendíamos fogatas y se contaban historias que ellos contaban a los niños y se hacían cuentacuentos. Y los niños con su afecto empezaban a darles cariño porque ellos son más expresivos y con el juego los ponían en actividad a los adultos mayores. Con cuidadores, vamos a trabajar el manejo del estrés, el manejo de el no querer matar a la persona que están cuidando o que piensen en hacer algún acto no lícito. Vamos a trabajar en canalizar esa frustración. Con personas que están hospitalizadas o que están con riesgo de vida, si ya está para fallecer, trabajaremos preparación para la muerte. Si está hospitalizada con una enfermedad crónica, trabajaremos el poder fortalecer su sistema inmunológico mediante la psicología. Porque recordamos que estos eventos también generan depresión y la depresión se come todo el complejo B. Y el estrés, al comerse todo el complejo B, hace que el sistema inmune decaiga. Entonces tenemos que generarle estrategias para poder afrontar. Con adultos migrantes,
Ellos viven dobles duelos, el duelo por migración y el duelo por el evento que están viviendo. Entonces vamos a trabajar automáticamente con el adulto la canalización y le vamos a ayudar a gestionar necesidades básicas. Y vamos a canalizar el estrés mediante habla, mediante técnicas narrativas, mediante algunas técnicas lúdicas también. Algo que me ha funcionado mucho ha sido llevar una pelota de trapo y hacer torneos de fútbol. Han estado ellos lampeando, descolmatando toda la mañana, pero cuando aparece una pelota se ponen a jugar. Se ponen a jugar como niños. Cuando nos toca trabajar con personas en calle, ahí tenemos que revalorarles el sentimiento de la dignidad, el sentimiento de acompañamiento, el poder articular. Ellos muchas veces van a autosegregarse. Con personas con disfuncionalidad, ya sea motor, cognitiva o sensorial, vamos a trabajar con sus cuidadores mayormente y también vamos a trabajar con hacer que las condiciones sean seguras para ellas. Con turistas, vamos a trabajar de repente el desarrollo de poderlos enlazar con sus embajadas, ayudarlos a conectar con sus seres queridos. O sea, muchas veces, por ejemplo, la Cruz Roja tiene un programa que se llama IFR y es restablecimiento familiar con mujeres embarazadas, el manejo de la ansiedad, procurando que no se les suba la presión para que no haga una preeclampsia. Con personas con síndrome de Down o trastorno de espectro autista. Vamos a trabajar directamente con sus cuidadores y vamos a canalizar esas condiciones. Y muchas veces esta población que a veces la podemos segregar va a ser muy, muy funcional para algunas responsabilidades, tanto logísticas entre los albergues. Entonces, no porque sean personas mayores o tengan una condición, los vamos a... Sí, RCF, gracias, Aaron. No los vamos a discriminar o segregar. Todos tienen una capacidad para poder hacer. Entonces, concluyendo ya la capacitación de hoy día, vamos a ver que la intervención psicológica salva vidas cuando está basada en la ciencia y en la humanidad. No hemos hablado de arte terapia, no hemos hablado de aromas, no hemos hablado de ser Teletubbies que damos beso y abrazo a todo el mundo. Hemos hablado que vamos a usar una herramienta en la cual, mediante el habla, vamos a ayudar a canalizar los factores estresores y esto nos lo indica la ciencia. Cuando las personas hablan, desfogan y botan lo que tienen adentro, no solamente ellos van a terminar cansados, sino que van a botar todo lo que no podían pronunciar y por eso las técnicas narrativas son muy buenas y vamos a poder canalizar ese dolor y ese estrés. Los primeros asesores psicológicos son una competencia esencial en todo interviniente. Desde el psicólogo que quiere intervenir en una zona de emergencia hasta los rescatistas tienen que manejar PAPs. Otro factor importante es cuidar al interviniente y es proteger la respuesta ante la emergencia. Nosotros nos tenemos que cuidar. Y si hay algo que nos esté superando, tenemos que levantar la mano y decir, por favor, necesito un cambio. No somos mejores psicólogos si tenemos mayor cantidad de víctimas atendidas o estamos más tiempo metidos en la olla. Nos vamos a quemar y vamos a sufrir de ese nuevo burnout nosotros. Cuando tenemos muchas emergencias, nos despersonalizamos, vamos a tener agotamiento emocional y también tenemos que tener nosotros la capacidad de tener un aliado, otro colega que nos pueda desactivar. En algunos casos, algunos van a querer utilizar inteligencia artificial. Está muy de moda usar el chat GTP para preguntarle lo que estoy viviendo, pero no nos va a reemplazar nuestra esencia. Y van a encontrar muchas personas hablando de la IA en zonas de emergencia. Nos podrá ayudar en algunos procesos, pero no nos va a apuntalar. Y veamos que en el futuro nos exige profesionales preparados, éticos y en permanente actualización. Recordamos que siempre tenemos que estar en continuo contexto, en continua preparación, en continuo aprendizaje, siempre estamos aprendiendo. Cada emergencia es nueva para nosotros. ¿Quieren conocer un poco más qué hacemos en AMPE Perú? Pueden escanear cualquiera de los QRs que son nuestras redes sociales
Avisarles que en AMPE nosotros somos actualmente 16 países trabajando por salud mental en contextos de emergencia, de crisis. Todos somos voluntarios, desde la presidencia internacional hasta el último socio. Trabajamos sin fines de lucro y siempre buscamos posicionarla en nuestra especialidad y acercarla a nuestros colegas, a las instituciones, para una mejor salud mental post eventos catastróficos. Porque literalmente yo se los puedo decir, psicología de emergencias nació en Latinoamérica, pero la perdimos y se desarrolló y evolucionó en Estados Unidos y en Europa, porque los psicólogos que la manejaron, que la iniciaron, no supieron compartirla. Y ahora estamos en ese proceso de compartirla y hacerla masiva. Latinoamérica, siempre estamos en zona de emergencia, siempre nos pasa algo y con mayor razón tenemos que manejar bien el trauma porque si no hacemos buenas recuperaciones, no estabilizamos bien a las víctimas que vamos a atender, vamos a tener problemas psicosociales graves, en inseguridad, en violencia y hasta en suicidio. Entonces, en estas situaciones cuando más necesitamos personal preparado y con las herramientas. Muchas gracias por su atención. No sé si tuvimos alguna duda, alguna pregunta. No, todo súper claro. Quiero agradecer por pues por el espacio, por el tiempo, por la explicación. Muchísimas, muchísimas gracias, en serio. Bueno, también les menciono que no hay una fórmula para hacer los pubs. Muchas veces lo vamos encuadrando en cómo vamos conversando con la persona, ¿no? Y viendo sus anclajes y en base a eso voy generando el diálogo. Entonces, por eso es que no hay que paso uno, paso dos, paso tres, no, o sea, no hay una fórmula en sí. Aaron, no sé si quieres hacer algún cierre. Bueno, agradecer. Hemos tenido una sesión muy poderosa porque en realidad tuvimos hasta 33 contigo y con Marlene y yo, 36 psicólogos aprendiendo sobre psicología de emergencia en un momento que nos está tocando históricamente ponernos las botas, así sea porque nos caímos de la cama con los eventos que nos sorprendieron. Pero siempre es importante, y alguien mencionó, siempre podemos aprender de verdad y estamos muy orgullosos del esfuerzo de todos. Marlene Aris que nos ha hecho la convocatoria, Fernando que nos está apoyando de verdad desde que empezaron todas estas situaciones aquí reciente con el doble terremoto en Venezuela y también el orgullo del apoyo de todos ustedes que están en este momento dedicando su tiempo para estar más preparados como psicólogos. Es el orgullo que tenemos de estar en un compromiso en salud mental con una profesión que tiene una vocación de respetar y ayudar al semejante, al prójimo. Perfecto, no, muchas gracias. Marlene, este, ha gestionado esta capacitación. Mar, está con el micro apagado. Ah, sí, 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 no me había dado cuenta. De todas maneras, muchísimas gracias, de verdad. Mi más sincero agradecimiento, de verdad, doctor, porque siento yo que, pues, de esta manera, pues, gracias por nosotros compartir, pues, sus conocimientos y su experiencia con nosotros y también por ese tiempo y compromiso de contribuir con esta formación. Así que, de verdad, muy agradecida. Perfecto, Marle, muchas gracias. No, y felicitarte a ti que tú has gestionado, uniendo, y ahí vamos a decirlo, ha unido diferentes instituciones que se van a sumar en este proyecto. Entonces, acá también demostramos que la psicología de emergencia, las únicas limitaciones geográficas y las únicas fronteras que tenemos son geográficas, porque todos estamos para darnos una mano y articularlo. Entonces, ese también es un trabajo bastante amplio que está haciendo Marlene, que tengo la dicha que sea mi presidenta de AMPE Panamá, Jonathan, que es mi presidente de AMPE Venezuela, que están trabajando y articulando muy, muy fuertes en sus trabajos. Y seguimos trabajando, o sea, Venezuela seguimos trabajando con un contingente. Guatemala estamos trabajando y ahorita nos tocó Colombia. Entonces, ¿nos faltan especialistas? Sí. Tenemos que seguirnos preparando también. Y creo que cuentan con cualquiera de nosotros para poderlos ir fortaleciendo.
Muchas gracias por su atención.